Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto, les saluda Fito Cabral y hoy, como los martes y jueves, vamos a hablar de temas de actualidad y temas de relevancia para toda la ciudadanía. Un tema que a todos nos atañe, tiene que ver con el empleo y el desempleo en Paraguay. Un dato reciente que revelaba el Instituto Nacional de Estadística hablaba de un crecimiento en el desempleo, pero nosotros no queremos centrarnos solo en eso, queremos hablar de cuáles son las tendencias para el empleo en nuestro país, en la región, qué es lo que tienen que hacer paraguayos y paraguayas para prepararse para los cambios que va a tener el mercado laboral y hacia dónde va el mercado laboral. Por eso esta noche invitamos a dos expertos en el área. Está con nosotros Daisy González, ella es experta en reclutamiento de empresas multinacionales, actualmente en una de estas empresas multinacionales de reclutamiento. Daisy, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fito, hola teleaudiencia, Enrique, un placer. Y también está Enrique López, quien estuvo al frente de la Dirección Nacional de Empleo en un gobierno anterior y que, bueno, sigue trabajando en el tema de empleo con las ferias, con las alianzas, con las empresas para que la gente pueda obtener empleo. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Fito, hola, Daisy, un saludo cordial a la audiencia. Hablemos de esto que nos interesa a todos, ¿verdad? El tema del empleo es una causa nacional, Fito. El INE revelaba en su encuesta permanente de hogares del segundo trimestre del año 2024 un crecimiento en el desempleo, y ese crecimiento se daba, sin entrar en las cifras exactas, principalmente en el área laboral para las mujeres. El desempleo creció para las mujeres. Ustedes que están trabajando permanentemente en el tema de ferias, reclutamiento, lo que buscan las empresas, ¿a qué creen, a qué atribuyen este crecimiento en el desempleo de las mujeres? Daisy, Enrique, ¿quién quiere empezar? A varios factores realmente. Culturalmente en Paraguay el sector femenino fue como un sector bastante vulnerable desde hace muchos años y se fue acentuando con los permisos de maternidad, que también, si bien por supuesto está en pro de la mujer, de la crianza, etcétera, laboralmente hablando a la persona que contrata sí es un pero. De hecho, que hablamos siempre entre compañeras, mujeres, decimos, bueno, estamos en edad productiva, qué difícil. Porque a veces eso es un inconveniente a la hora de contratar. Edad productiva, una persona que se acaba de casar, sí, una persona que tiene hijos chicos. Edad productiva y reproductiva. Y reproductiva, sí, claro, reproductiva, exactamente. Sí. Entonces, es un pero a la hora de contratar. Entonces, incluso antes, ahora ya menos se cuidan más los empleadores, preguntaban, ¿cuántos hijos querés tener? ¿Cómo va tu planificación familiar? Y detrás de esa pregunta, por supuesto, se esconde un poco, bueno, ¿cuánto tiempo te voy a tener? ¿Cuánto tiempo de permiso te voy a dar? Entonces, es un inconveniente hoy para las mujeres y lo fue siempre, ¿verdad? Yo creo que hay que trabajar en romper un poco esas barreras, sobre todo centrarse en la productividad, independientemente del sexo, sí, ¿verdad? Ser hombre o ser mujer, en tu formación y en lo que vos puedes contribuir a la empresa. Yo creo que debemos transformar la mentalidad de los líderes dentro de las organizaciones para que puedan entender el talento y no sesgarse por una cuestión de género. Enrique. Sí, en realidad el desempleo siempre tuvo rostro de mujer y mujer joven, ¿verdad? Sí. Si analizamos en los últimos 20 o 30 años, el desempleo se caracterizó justamente por esto, ¿verdad? Cuando el INE hace ese análisis, lo que mira, digamos, es el segundo trimestre, que son las cifras oficiales que tenemos, y en realidad que cuando miramos versus el 2013, ¿verdad? Vemos de que ese desempleo sube, pero lo que hay que entender es que eso es casi algo cantado por el inicio del gobierno. Lo que hay que entender es que este gobierno entra con un presupuesto que él no hizo, con un gobierno que, esto también es histórico, siempre el gobierno que se va deja la caja sin fondos, ¿verdad? Entonces, llegaba sin presupuesto, llegaba con un presupuesto que no hiciste, y normalmente en el inicio de cualquier gobierno, digamos, no están los mejores resultados. Los mejores resultados se van a ver ahora en el segundo año y en el tercer año, porque lastimosamente en el Paraguay tenemos un cuarto y un quinto, donde ya hay elecciones, donde ya hay más confrontamiento, pero el empleo se caracteriza principalmente, digamos, por grandes preconceptos que yo respeto muchísimo, y creo que Daisy tiene razón, porque en el Paraguay hay preconceptos. Así como tenemos
una buena noticia el grado de inversión. Yo estaba haciendo un análisis comparándonos con el lado uruguayo, ¿verdad? Que es lo más similar que tenemos en grado de inversión. Sí. Si bien ellos en el 2012 ya tenían una inversión sin grado de inversión de 1.400 millones de dólares, nosotros en el 2022 teníamos 400, ¿verdad? Pero fíjate que 9 años después esa inversión de 1.400 sube a 9.600 y dicen los expertos del lado uruguayo que 76.000 nuevos empleos generó el grado de inversión en 10 años. Entonces es una buena noticia, hay que darle esperanza a la gente, van a mejorar las cosas en el empleo. Yo estoy seguro que llega el mejor momento, digamos el segundo o tercer año, ahí vamos a ver los mejores números, entonces no nos tiene que dar mucho miedo. Sí decir que el Paraguay está en problemas desde la pandemia, ¿verdad? Nuestra tasa de desempleo estaba en un 5,5 y antes cuando en el 2019, 2018 llegábamos a eso y ya nos preocupábamos, decíamos, ¿qué está pasando? En la pandemia llegamos a un 7,2, en la actualidad en el primer trimestre tuvimos un 6,9, bajamos un 6,4 y principalmente nuestros problemas tienen que ver con preconceptos que excluye a sectores, las personas de 40 años, la mujer joven que mencionaba muy bien, y son preconceptos errados que hay que ponerlos sobre la mesa, sí. Pero nuestro problema más grande radica en nuestro tipo de educación, ¿verdad? O sea, cuando el ciudadano se va a buscar empleo, digamos, en mi época, por poner así, porque vos sos más joven, Fito, y de ahí sin que decir. No te hagas el modesto acá. Ni tanto. Entonces, viste que nosotros salíamos, digamos, el tercero, bueno, en nuestra época ni siquiera tercero de la media, sexto curso, ¿verdad? Y si tenías la bendición, mamá te llevaba y te decía, le decía a algún amigo, algún pariente que tenía empresa, este es mi hijo, ¿verdad? No sabe hacer muchas cosas, pero es honesto, socorro. Imagínate, no sabía hacer muchas cosas y era deshonesto. Bueno, hoy en la actualidad, digamos que ha mejorado. Hoy tenemos ferias de empleo, muchas las realiza Manpower, otras consultoras. Digamos quedó ya eso, se instaló esas ferias de empleo, eso es muy positivo. Hay ferias de primer empleo, un lugar donde te juntan a todas las empresas, pero el problema es que siguen todavía los chicos saliendo sin mucho conocimiento del mercado laboral. Salen sin saber entrevistarse, claro. Y lo peor es que en el 95% salen con un test vocacional que les lleva hacia, digamos, las universidades, que es correcto, pero les tiene que dar también la opción técnica, ¿verdad? Exacto. Porque de menor plazo en estudio y más salida laboral. Más estudio, y nosotros tenemos unos grandes que tienen que ver con, digamos, una especie de cuello de botella. Todo el mundo quiere ser administrativo, todo el mundo quiere ser contador, todo el mundo quiere ser secretaria, todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo quiere ser enfermera, pero de repente se saturan y estamos ante un riesgo grande porque cuando una generación estudia y dice yo estudié, tengo mi maestría, pero no consigo empleo, la segunda generación hace lo mismo y ahí pueden empezar a mirar y decir la educación no es el camino, cuando en realidad lo es, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a mostrar dónde es lo que está el empleo por departamento y tenemos que alentarle a la gente y decirle, el empleo privado es ni un empresario que yo conozco, que creo que son héroes, por lo menos los que no se aprovechan de la necesidad del trabajador, porque hay de los muy buenos empresarios y hay de los malos. Pues yo no conozco ningún empresario que contrate a alguien para perder plata. El empresario le va a contratar al que le parece mejor y al que le va a hacer ganar plata. Es así de sencillo. Absolutamente. Daisy, vos estás en una consultora internacional y ¿cómo impactó el grado de inversión, el anuncio del grado de inversión? ¿Qué cambian las exigencias principalmente de las empresas que van a venir? Antes de ir a esa respuesta y siguiendo con lo que decía Enrique, totalmente en línea con lo que estaba mencionando, es un poco contradictorio porque estamos en el momento en que las mujeres están mucho más preparadas académicamente para el empleo, sin embargo, no se da un aumento en el empleo en el sector femenino, ¿verdad? Entonces, ¿tienen más años de formación que los hombres? ¿Tienen mejor rendimiento académico que los hombres? Exacto. En promedio cuando se ve? Y sin embargo no tienen ese acceso al empleo. Exactamente, creo que hay un hueco que trabajar también y siguiendo a lo que decía Enrique, la preparación para el trabajo también es importante en cuanto a la educación. Cuando hablamos de empleo y hacemos las entrevistas a los jóvenes que están en las universidades,
sentimos que no están listos para el empleo o lo que estudió, por más de que vaya con el cargo al que se está postulando, no encaja con las competencias que él tiene al salir de la universidad. Entonces, es como el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Por dónde? ¿Es la educación? ¿No es el empleo? No hay empleo, no hay educación. Entonces, yo creo que van de la mano y hay que trabajar, como decía él, en habilidades técnicas, habilidades blandas también y otras que son importantes para el mercado hoy, que sabemos que es un mercado exigente, cambiante, volátil, sumamente tecnológico y con riesgos muy pequeños. Y respondiendo a tu pregunta, esto por supuesto tiene un impacto positivo y genera como una ventana de esperanza también a las inversiones, las empresas que están llegando, que están aterrizando. Anteriormente, por ejemplo, uno de los servicios que prestábamos, que se llama Outplacement, era desesperante porque cerraban las empresas y vos tenías que reubicarle, recolocarle a la persona, y hoy cada vez eso es menos. O sea, vienen más empresas, están llegando las inversiones, están contratando en volúmenes importantes, y eso nos da como la pizca de esperanza para que podamos seguir trabajando con la gente joven y también con ese sector excluido del que estamos hablando, ¿verdad? Y el sector excluido implica varios sectores, no solamente el femenino, sino también las personas mayores de 40 a 45 años, en donde a veces hacen como una pausa grande porque no consiguen trabajo. Algunos en ese proceso deciden emprender y se tropiezan con una realidad a la que no estaban preparados porque no se formaron para eso. Es decir, es como subir una montaña y no encontrar las herramientas para llegar a la cima. Entonces, creo que también la mirada debe estar hacia ese sector. Es sumamente importante porque son personas preparadas, estables dentro del trabajo, que hoy es sumamente valorado, que no se tiene. No van a renunciar a los 6 meses, no quieren renunciar. No, que quieren quedar ahí 10 años, ¿verdad? Hasta jubilarse, si es posible. Exacto. Es más, hay varios casos en donde no falta tanto para la jubilación y se quedan a morir en su puesto de trabajo. Entonces están ahí porque saben el objetivo. Sin embargo, eso no se dio con los millennials y con la gente joven, ¿verdad? Que no, a mí no me importa, yo a los 6 meses me voy, me mudo, total, tengo otra oferta, a veces un 500.000, 1 millón más, se van, no dimensionan un plan de carrera. De hecho, que ese servicio, que es un servicio de recursos humanos del plan de carrera, hoy es prácticamente obsoleto, porque el plan de carrera se ve a varios años después, en el futuro. Entonces, como hoy ya es tan volátil todo y la rotación es circular, no es más vertical, las personas ya no creen en un plan de carrera. Me refiero a las personas que ingresan a la empresa. Antes preguntaban, ¿cuál es mi plan de carrera? Si ahora soy analista, después voy a ser supervisor, después soy jefe, después soy gerente, después country manager, etcétera. Hoy en día eso ya no existe. Mira, ¿qué tantos proyectos voy a manejar? ¿Qué tanto voy a crecer en capacitaciones? ¿Qué me ofrece hoy la empresa? ¿Qué tanto voy a ganar? ¿Qué flexibilidad tengo? Exacto, mi paquete de compensaciones, ¿en qué consiste? Lo que acabas de decir, todos los beneficios que hoy en día se dan, no es lo que se dan, se exigen. ¿Verdad? Home Office vino para quedarse. Sobre todo en un segmento importante que hoy es sumamente demandado, que es el tecnológico. Ya trabajan desde su casa como si nada y están ganando fortuna en el sofá de sus casas y lo vale, es súper válido. Entonces, finalmente es la productividad, no es el horario en el que estás físicamente en una oficina, sino los productos que entregas. Claro, ¿cuál es tu valor como colaborador a la empresa? ¿Verdad? Entonces, haciendo como un cierre, yo creo que todos esos segmentos deben ser atendidos para que finalmente el resultado dé a un empleo y estos índices puedan bajar, ¿verdad? Porque son varias cosas: educación, sectores vulnerables, y me hay que hablar de otra pata que para mí es importante, porque he llevado muchas campañas de inclusión de personas con discapacidad, totalmente relegado, totalmente olvidado. Cuesta muchísimo meter en una terna a una persona con discapacidad, cualquiera sea, física, intelectual, adquirida, de nacimiento. Es muy difícil, todavía hoy no logramos tener la apertura de los líderes para que hoy se pueda ver eso que decís, el talento, la capacidad y la productividad, independientemente a esos sesgos y preconceptos que se tiene culturalmente. Para cerrar el tema de desempleo, porque pues, estamos hablando de personas que o no acceden o perdieron el empleo. ¿Cuáles son las principales razones de pérdida de empleo? Hay como un ranking, digamos, en el que se diga, bueno, las empresas en su mayoría quieren desligarse de personas que tienen esta antigüedad o que tienen estas condiciones.
o la empresa se achica por un problema económico y empieza a despedir gente? Las dos cosas, Fito. O sea, Sí. el problema más grande del mercado paraguayo tiene que ver con el tamaño de las empresas. O sea, nosotros tenemos 360.000 microempresas, digamos, si analizamos el tema de monto de apertura. Y tenemos 800.000 personas cuentapropistas. O sea, imagínate lo que es. Claro. O sea, y tenemos 1.178.000 asalariados privados. Entonces ahí te das cuenta, espera un poco, el empleo informal le gana pero ampliamente al empleo formal. Entonces cuando tenés pocas empresas, normalmente no tienen los recursos humanos, no le contratan luego a Daisy, ¿verdad? Exacto. Sino que hacen su esfuerzo, ahí es donde ocurre y ese es el motivo principalmente porque la MIPYME es una persona, entonces viene Juana y viene Pedro y dice, no, espera un poco, yo a Pedro le quiero pagar más, pues le veo más activo, Juana no le veo un preconcepto, porque tal vez Juana es la más activa, ¿verdad? Sí. Entonces dice, le voy a pagar 700.000 más, 500.000 más, y esa es la brecha, ¿verdad? Hoy lo explicaba muy bien Daisy, la brecha entre el hombre y la mujer está entre 400 y 700.000 guaraníes. Sí. La tasa de desempleo depende del rango de edad, está entre Sí. 1 y puede llegar a 2. Entonces, ¿por qué salen la gente? Y principalmente porque de cada 10 empresas que se abren en el Paraguay, al ser tantas microempresas, se cierran 6 o 7. Claro. Al final del año. O sea, lo más difícil es pasar esa curva inicial de un año. ¿Qué es lo que necesita el mercado laboral paraguayo? Y necesita más empresas grandes, necesitamos más industria, necesitamos más empresas que tengan espalda, esas inversiones que hablamos. Y el motivo por lo que sale la gente tiene principalmente también por un tema de la cultura del trabajo, ¿verdad? Al trabajar en este tipo de empresas, evidentemente, fíjate que los números nos muestran de que de cada 10 trabajadores, 3 tienen, digamos, seguridad social. Y cuando uno mira y analiza, yo estaba analizando los números de IPS, 100.000 nuevos ingresos en un mes. Entonces voy a decir, está bien, 100.000, ¿verdad? Es lo que dijo. Pero cuando uno mira 55.000 cotizantes generales, pero mira las altas solamente y no mira las bajas, 46.000. Entonces vos tenés ahí, 56.000 dieron de alta, pero 46.000 sacamos. Claro. Entonces lo que queda, exactamente, lo que queda es 9.000, 7.000. Entonces, y ahí es donde preocupa, porque esos son los números mensuales. Puede tener el otro número grande, que son los jornaleros, que está así también, ¿verdad? Metemos 30.000, se van 28, te quedan 2.000. Entonces al final vos encontrás de que las altas menos las bajas son 10.000. Por lo menos en el principal, digamos, centro de seguridad social que tenemos, que se llama IPS. Y es por el tamaño de las empresas, no tienen espalda, abren una sucursal, no lo planificaron bien, tienen que cerrar a los 3, 4 meses. Sí, no hay un plan de negocio. Un plan de negocio, tienen poco capital, ¿verdad? Entonces Sí. lo que tenemos que hacer es apoyarle a esta, y principalmente está dado, ¿verdad? Porque la respuesta, y Daisy va a coincidir, la principal respuesta cuando alguien se va a buscar empleo y vos te das cuenta que no está capacitado, quiero trabajar en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el cualquier cosa no existe. Lo primero que pensamos Exacto. nosotros es, este prójimo no saben qué quiere trabajar, porque la intención del joven, del ciudadano es, Señor, deme la oportunidad, yo hago lo que sea. Pero en realidad lo que está diciendo es que no me preparé, porque cuando elijo en qué quiero trabajar, yo me capacito. Cuando elijo en qué quiero trabajar, aunque sea veo algún video, veo algún YouTube, ¿verdad? Cuando elijo en qué quiero trabajar, y bueno, yo ya estoy con el preconcepto de qué voy a hacer, cómo va a ser mi día, pero cuando no tenés luego ese ABC, ahí es donde hay rotación. Y sumemos un poquitito lo que viene explicada Daisy, el tema de las generaciones, ¿verdad? Los centennial, ya ni siquiera hablemos de los millennial, y seguramente los alfa que están entrando al mundo laboral ahora, ya tienen otro tipo tienen una tolerancia al fracaso mucho, mucho menor, Sí. ¿verdad? Entonces vos le dijiste algo que no le gustó y bueno, señor, esto no es para mí, ¿verdad? Claro. Acá no es. Y además ¿verdad? la cultura de la instantaneidad, Así ¿verdad? mismo. O sea, yo quiero ser gerente en 6 meses. Y Exactamente. eso tiene que ver con las redes sociales, ¿verdad? Vemos History,
YouTube, de repente Steve Jobs en 3 minutos ya se volvió gerente y ganó millones. Entonces uno ya asocia, y ahí es donde está el padre y la madre ausente, donde papá, mamá tuvo que salir a trabajar y la que se quedó con el chico, muchas veces la empleada, la abuela, que digamos viene otra generación. Pero yo creo que se puede mejorar. Nuestro principal objetivo en el empleo tiene que ser prepararnos para estas inversiones que están viniendo. En el Uruguay están viniendo inversiones de energía solar, están viniendo inversiones de pasar el hidrógeno verde a metanol. Nosotros vamos a recibir muchos tipos de empresas tecnológicas. ¿Cuántos programadores tenemos en el Paraguay? ¿Cuántos ingenieros con algún tipo de especialidad de energía solar tenemos en el Paraguay? O sea, tenemos que empezar a formar a eso que sabemos que van a golpear nuestras puertas, ¿verdad? Y eso, pero esa es una política de Estado. O sea, es una política, el Estado tiene que decir al sector educativo, a las empresas privadas, hacia acá vamos, nos preparamos para esto y acá van a tener incentivos, estímulos, dinero, proyectos, y acá no van a tener. Una empresa, por ejemplo, nos dijo, necesito 100 especialistas en SAP. No hay. Que es un sistema que utilizan la mayoría de las empresas en el mundo. No hay especialistas en Paraguay en SAP, o sea, 100 no hay. Entonces, eso genera un problema. Y volviendo a la, y discúlpame, Enrique, si te interrumpí, el tema de por qué la gente renuncia, hay dos cosas. La generación totalmente marcada de que sí, que no hay tolerancia a la frustración, etcétera. Pero también al estilo de liderazgo que hoy se tiene. O sea, de repente querer como encasillar... ¿Pero cuál es esa generación, Daisy? ¿Los millennials, centennials, quiénes son ellos? La nueva generación tiene un estilo más flexible, pero la generación anterior, que todavía está en las empresas de 50, 60 años, todavía tiene un estilo de liderazgo muy marcado de épocas décadas anteriores. Vertical, autoritario. Autoritario, vertical, horario, marcación, uniforme, 30 minutos si no te multan, si comiste 5 minutos Punitivo. después. Y esto, claro, y esto hoy con los millennials es un choque enorme. Entonces lo que dicen es, con este estilo de liderazgo yo no me identifico, me voy. Y la rotación es altísima. O sea, que es así, o sea, no voy a decir quién, pero una persona de esa edad que vive en mi casa. Más o menos ya le descubriste, Fito. Ya le descubriste. Decí nomás de la casa de un amigo. Entonces ahí más o menos chulea. Entró a trabajar en trabajo remoto, que para nosotros, para mí era genial y es genial, digamos, porque... El sueño del pibe. Claro, no tiene que levantarse 2 horas más temprano, ni volver 2 horas más tarde con el bus, los peligros... Puede trabajar en pijamas sin ningún problema. Notan las diferencias de liderazgo. Inmediatamente notan las diferencias de liderazgo. Este supervisor es así y este supervisor es asá. Me gusta más este que este. Y evita luego trabajar. Exacto. Yo decía, si yo tuviera la posibilidad de elegir quién va a ser mi jefe o jefa, estoy feliz con mi jefe y jefa, claro. Pero eso jamás pasó por nuestra cabeza en mi generación. Claro. Y ahora eso es un punto de quiebre. Yo no puedo trabajar con esta persona, me voy. Y puedo estar también tranquilamente en la casa de mamá y papá, que cuidan demasiado y no sueltan tampoco al polluelo para que vuele. Entonces, hablando así coloquialmente, pero realmente la persona tiene que entender, si yo no tengo trabajo no puedo pagar mi facultad, no puedo comprarme las cosas, si no hay un castigo, entre comillas, también es muy fácil salir y entrar de un trabajo total. Alguien va a pagar la luz, alguien va a pagar el agua, alguien va a pagar la universidad. Entonces se genera como una cultura también de desapego muy fácil, ¿verdad? Y eso se da también, después se replica en la universidad. Tiene una red de seguridad. Exactamente. Entonces es fácil salir. Que nosotros no tuvimos. No comes, no Yo uso un sticker que es el de mi ley que dice no hay plata. Entonces es un estímulo para que sigan trabajando. Ahí ya no te quieren. Claro. Pero fíjate que no hay generaciones malas. No, diferentes. Exactamente. Totalmente. Hay generaciones diferentes. O sea, todos tienen características diferentes. Características diferentes, como dice Daisy. Todas tienen puntos altos, puntos bajos. Ellos son nativos digitales, dominan todo lo que es redes. Yo creo que lo que tiene que entender la gente es que la tendencia al empleo es un ser vivo. Espérame ahí, Enrique, espérame ahí, Daisy, porque vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a hablar de eso, las tendencias, para que todos sepamos hacia dónde va el mercado laboral,
cuáles son los cambios y sobre todo qué quieren las empresas, qué buscan las empresas. Entonces, bueno, ustedes que están del otro lado, hablen en casa y vayan hacia ahí, no vayan en sentido contrario. Hacemos la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta, 19:30 y hoy tenemos a dos expertos en el área del mundo del empleo, del mundo laboral, así que les vamos a sacar el jugo, vamos a aprovechar su presencia. Están con nosotros Daisy González y Enrique López. Y antes de ir a la pausa, la pregunta que quedaba era ¿cuál es la tendencia en el mundo del empleo? ¿Qué es lo que buscan las empresas? ¿Cómo tienen que prepararse quienes quieran acceder a un empleo en los próximos años, Daisy? Sí, tienen que prepararse principalmente con habilidades digitales, lo que veníamos hablando un poco anteriormente, todo lo que tenga que ver con la tecnología, la evolución de la tecnología, que eso por supuesto cambia rápidamente, entonces es una actualización constante la que hay que hacer en ese sector, y hoy los de IT y los que manejan sistemas, etcétera, son los mejor remunerados, porque son los más escasos y son los más robados, a los que se le hace hunting en las empresas, justamente por su formación, su preparación y su actualización también, porque no basta manejar una herramienta, sino se actualiza como el teléfono, ¿verdad? Se va actualizando y vos tenés que ir estudiando. Son los más atractivos para las empresas. O sea, si yo estoy trabajando en esta empresa, en el área de información y tecnología, otra empresa ya me está mirando. Hoy el gerente de IT gana más que el gerente de operaciones, el gerente de finanzas. Que antes, cuando veíamos en la escala jerárquica, estaba el gerente general, el gerente de finanzas, el gerente de operaciones, el gerente de recursos humanos, incluso y más o menos hacia el final el de IT, el de tecnología. Hoy se movió, pero de una forma, porque justamente estamos trabajando en la empresa en unos estudios de mercado, ¿verdad? Donde vemos los cargos, los salarios, etcétera, y hemos visto cómo se fue moviendo ese tablero, ¿verdad? Justamente por la necesidad del mercado hoy y por lo que la gente hoy debe ir volcando la mirada. La gente joven debe ir volcando hacia eso. Todo lo que tenga que ver con finanzas, con valores, tiene que ver también un poco el estudio con el área marketing, el área de comunicación, todo ese segmento más de comercio, de negocio, orientación al negocio más que nada, y no tanto las carreras tradicionales. Por eso se necesitan cada vez más, porque cada vez menos la gente joven estudia eso. Entonces se va como abriendo hacia las carreras no tan tradicionales, pero finalmente es lo que el mercado va demandando. Así que a veces el joven tiene miedo por robótica, pero acá ¿qué voy a hacer en Paraguay? Finalmente se van abriendo caminos dentro de las empresas, y como bien lo decía, con este fondo, con la nueva inversión, con la esperanza que tenemos en nuestra economía, varias empresas están apostando a ese tipo de talentos. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese segmento, yo creo que es hoy oro para... Top, como diría un senador. Top. Exacto, sí. Enrique. Bueno, hay que dividir, ¿verdad? Hay que dividir un poquitito entre cuánto dinero hay en el bolsillo, ¿verdad? Porque hay un sector que, digamos, de repente puede empezar la universidad, y eso es principalmente lo que ocurre, pero nunca la termina. Entonces, vamos a dividir hoy, digamos, el sector retail que más locales abre a nivel país se llaman farmacias, ¿verdad? Entonces, tenemos una proyección solamente para este año de 230 nuevos locales. La mayoría de 24 horas, eso significa mínimamente tres turnos, 3 a 4 personas por turno, y mínimamente un idóneo de farmacia por turno. El Paraguay genera cerca de 800 idóneos, un poco menos, 700, depende del año. Y la necesidad del mercado es de 1.200, ¿verdad? Entonces estamos en falta. Hay locales de farmacia que no se abren porque nos falta gente. Imagínate, y ahí es donde se explica lo que dicen los empresarios, ¿dónde es lo que está la gente? Yo necesito gente y no lo encuentro. Y ahí también se explica cuando el buscador de empleo dice, ¿dónde es lo que está el empleo? Socorro, ayúdenme. Y en realidad que elegiste mal, porque no tuviste acceso a esta información. Entonces el campeón hoy, cuando tenés poco dinero en el bolsillo, aguantás una cuota de 150.000, 200.000 y querés estudiar 1 año o 2 años, ¿verdad? Que es la carrera técnica corta, se llama idóneo o técnico superior de farmacia. Ahí nomás están compitiendo por el segundo lugar, ¿verdad? 2 posiciones que puede ser cuentapropismo, o las empresas le buscan, que es el técnico de aire y el mecánico, ¿verdad? El mecánico de vehículo y de moto,
Nosotros técnico tenemos... de aire que tenés que pedir turno 6 meses antes, Sí, a no sé que sea tu amigo personal. Así Cotizado. mismo. Sí. Súper cotizado. Bueno, y lo mismo pasa con el mecánico. Vos dejas en el auto y por favor le tenés que decir, voy a usar mi auto otra vez dentro de 3. El bolso se vuelve rico, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo menos estábamos mirando algunos números. Solamente en Asunción hay cerca de 3.500 locales de mantenimiento. O sea, eso es donde llevas y te hacen la mecánica ligera, te cambian Sí. de aceite. Imagínate lo que es. Eso es por nuestro parque automotor. Y después tenés lo que siempre falta, ¿verdad? Ahí nos faltan buenos plomeros y nos faltan buenos electricistas. Pero electricista con un ranking, y ahí Daisy me va a dar la razón, clasificado por la ANDE, ¿verdad? No solamente porque cuando te piden las empresas te dicen, Certificado. bueno, necesito que sea A, ¿verdad? Sí. Un técnico A, B o C, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el plomero, ¿verdad? ¿Qué certificado me puede traer? Porque normalmente nuestra capacitación es empírica. En ese mismo sentido, ¿verdad? La construcción, por lo menos por los siguientes 20 años, va a estar fuerte. Y es el paño de lágrimas de mucha gente que no terminó el colegio. Entonces, no terminaste el colegio, se puede entender, ¿verdad? Pero si podés terminar, porque eso te da una especie de pasaporte a mejores empleos, o si no tenés empleo mal pagado y, digamos, básicos, ¿verdad? Pero la construcción va a seguir necesitando, digamos, gente en la parte vial, en la parte de construcción. Vos podés ser moldurero, podés ser pintor, podés ser jardinero, pero tenés que tener tus estudios. Correcto. Y por el otro lado está, y coincido con lo que dice Daisy, ¿verdad? El de los profesionales, pero no llegó todavía al Paraguay. Digamos, si hablamos de la gran cantidad de las empresas, en Estados Unidos, en Asia, la mitad de los empleos generados, el 50% tienen que ver con la tecnología. Nosotros, por lo menos en nuestros rankings internos, la tecnología está en un tercer, cuarto lugar todavía. ¿Verdad? El campeón, cuando hablamos, es el ejecutivo comercial, el ingeniero comercial y el marquetero, con énfasis en redes, ¿verdad? Sí. O sí la empresa... Claro, ventas. Ventas, la prioridad de la empresa es la venta. La empresa que no vende no subsiste, entonces te piden seguro, siempre hablamos con Daisy, la gran mayoría, un buen ejecutivo, un buen gerente, y ahí ocurre lo que dice el canibalismo, que la empresa X dice, me sacaste a mi gerente, ¿verdad? Tanto así que Telecomunicaciones, por ejemplo, firmaron por escrito, yo no le voy a robar a tu gerente, pero si no, por $1.000 más. Acuerdo de caballero. Acuerdo de caballero, exactamente, y de dama. Sí. Entonces, ahí está, ¿verdad? Pero tenés que tener ciertas características, tenés que tener un perfil, una personalidad diferente, te tiene que gustar la gente y tenés que estar preparado, ¿verdad? Entonces, ese es el número uno. El número dos, estamos mirando y estamos pidiendo por lo menos mucho todo lo que tiene que ver con industrial, ¿verdad? Yo creo que en un país sin litoral marítimo el tema de comercio internacional sí o sí es necesario, pero en este momento está en baja, ¿verdad? Tenemos problemas con el comercio internacional, tenemos mucha gente que se acerca sin empleo, pero eso es por turno. Lo mismo el turismo, ¿verdad? El Paraguay tiene un potencial alto de turismo, yo diría número 2 industrial, y después viene en el número 3 viene el tema de hoy desarrolladores, porque lo que dice Daisy es cierto. Lo que pasa es que la certificación SAP es una certificación que está cerca de $10.000. Entonces, no cualquiera puede pagar ese $10.000. Sí. Por eso es que nos cuesta tanto. Claro. Y yo coincido con ella. Programadores en Python, y miremos que el mercado laboral, cuando hablamos universitario, ya no es el paraguayo, es el mundial. Vos no lo decías. La gente afuera, hoy tenemos 200 programadores que reciben el salario afuera, desde acá, en la plaza, en el parque. Y después, digamos, hay una gran realidad que tenemos que ver lo otro. ¿Dónde es lo que no está el empleo? ¿Verdad? Por un lado, ¿dónde está? Pero tenemos que ver dónde hoy no está. Porque en el mundo, digamos, se necesita gente de salud, pero el paraguayo mira todavía una foto vieja de 2010 más o menos, cuando había una necesidad gigante de enfermera. Sí. Hoy vos te vas a María Ana y te vende chipa una enfermera. No es que esté mal, no es que el trabajo es deshonra, por el contrario. Pero esa persona... Pero estudió para algo que no puede... no estudió 5 años para vender chipa, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos 3.500 enfermeras, enfermeros, pero lo peor es que no se da la suficiente alerta, porque cuando miramos el tema de las universidades, la principal carrera con más alumnos en el interior, no en la parte urbana, que ya entendió, en el interior siguen siendo los enfermeros. Nuestro problema se llama abogado, un exceso de abogados, ¿verdad? Tenemos
la mayor cantidad de profesionales del derecho por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar que nos sigue es Costa Rica, pero el Paraguay, un país relativamente pequeño, 6.100.000, ¿verdad? Tiene la mayor cantidad de abogados. Y es por un tema de estatus, ¿verdad? Sí. Yo quiero que me digan doctor. Yo quiero, viste, es abogado. Es como un estatus, pero ¿qué te sirve el estatus si no tenés dinero en el bolsillo? Entonces, ¿dónde no está el empleo? Y hoy no está en algo que se llama criminalística, ¿verdad? Licenciatura en criminalística. Sí, que estuvo muy de moda. Estuvo muy de moda por una película, unas series que Sí. en realidad... Sí es ahí. Exactamente, sí es ahí. Y bueno... Miami, Las Vegas, Texas, sí, todos los estados de Estados Unidos tenían un... Pero, digamos, la criminalística es para el policía, ¿verdad? Porque criminalística tienen que ser policía de carrera. En el caso de seguro de siniestro, prefieren abogados. Entonces están con problemas, ¿verdad? Pero, digamos, tuvo éxito, nosotros paramos. Otras carreras que nos preocupan son el instrumentador quirúrgico, ¿verdad? Y el técnico de análisis clínico, ¿verdad? Entonces, estamos poniendo los acentos sobre las IE porque... Ahí no va a haber empleo, no hay en este hoy, momento. en este momento, lo mismo el radiólogo. En este momento hay mucha gente buscando y hay menor generación. Por lo menos en el futuro cercano no va a haber. Después, otro que nos preocupó también, pero ya hablamos con la universidad que sacó, es una carrera que se llamaba de las ciudades inteligentes, licenciatura en ciudades inteligentes, que era una mezcla del ingeniero ambiental, el arquitecto, el ingeniero. Y yo le dije, pero yo tengo 500 ingenieros, 500 arquitectos y 500 licenciados ambientales en mi base de datos sin empleo. Y vos querés sacar una carrera para poner otra vez. ¿Por qué no le damos empleo a esos arquitectos? Sí. Licenciado en intendente también necesitamos para que lleguemos a una ciudad inteligente alguna vez. A un buen intendente, ¿verdad? Exacto, Y sí. el tema es que nos falta un mapa del empleo, ¿verdad? Sí. A veces es peligroso hablar generalidades. Y yo, mira, cada vez que yo menciono este ranking, enseguida le llama a mi mamá, algún pariente, le dice, ¿sabe qué? Enrique está mintiendo porque yo soy programador con SAP y no consigo empleo, Claro. ¿verdad? Claro. Y lo que nosotros decimos con Daisy es que tenés muchas más posibilidades de conseguir empleo Claro. que otras carreras. Claro. No Bueno, que estás apuntando bien. Está apuntando bien, tenés más chance, va a tener Sí. más posibilidades que otras carreras, ¿verdad? Pero de ahí viene nomás ya, no, qué pucha, yo estudio comercio internacional, no consigo los empleos, ¿verdad? Pero tenés más chance, ¿verdad? La carrera. Para ir cerrando, Sí. porque nos quedan 3 minutos, a ambos les quiero preguntar, suponiendo que tengas la carrera adecuada, los estudios adecuados y hay un campo laboral amplio en ese sector, ¿qué le descalifica a un postulante, a una postulante en la entrevista ya cuando pasó, digamos, toda la parte académica y de experiencia? ¿Qué le descalifica en la entrevista? ¿Qué es lo que puede ser el colador allí? Muy buena pregunta. Ahí hay varios factores que se observan en el proceso de selección y la entrevista es clave porque la entrevista es el momento de presentación. Tu carta de presentación, lo que está escrito es momento de demostrarlo con palabras, con actitudes, incluso con métodos. Hoy hablamos de métodos, por ejemplo, hay uno que se llama STAR, que es situación, tenés que tener un contexto y tenés que tener la forma del storytelling, la forma de contar tu trayectoria también tiene un impacto de una manera u otra que lo hagas. No sé si me explico. Por ejemplo, una persona que tiene una buena comunicación y que imparte cierta seguridad, que llega temprano, que hace preguntas, que no se queda callado, que no deja esos espacios vacíos, incómodos, donde a veces por rellenar decís cualquier cosa. No, una persona que pueda entender esa comunicación y de qué se trata es importante. Y que esa Es una partida de ajedrez la entrevista. es una partida de ajedrez y que esa es una reunión ejecutiva. A veces la gente joven se relaja y quiere como soltarse, ser muy espontáneo. Depende, porque si uno va a ser estratégico en el momento de la entrevista, tiene que saber frente a quién está, cuánto tiempo tiene, él toma la decisión, quién más va a tomar la decisión, qué pasos, tengo que hacer las preguntas, qué pasos siguen, me van a hacer un test, me va a entrevistar el gerente general, no, ella ya toma la decisión, recursos humanos me va a llevar a tal lugar. O sea, la gente no pregunta, la gente sí, no y se va.
Ajá. Entonces es importante porque cuando vos demostrás seguridad e interés, haces esas preguntas y tenés esas actitudes. Claro. Y también de alguna manera en esa comunicación, si es eficaz, uno puede transmitir un poco las competencias que tiene. Si bien hay test y otras herramientas que hacen que uno pueda decir si esta persona efectivamente lo tiene o no, o las referencias laborales también, ese momento es único. Para mí el momento de la entrevista, nada reemplaza la entrevista, ni un test, ni tu currículum, claro, con estrellas. No, es donde haces clic con el postulante. Por eso yo creo que sobre todo culturalmente el paraguayo debe trabajar mucho en su comunicación, en esa seguridad. Nos ha pasado, y cuento rápido, una empresa que se instaló aquí en Paraguay y decía, no me vende su perfil el paraguayo, le voy a tratar más a los argentinos y los brasileños que están desesperados, era post pandemia, sí. Porque no siento, y era una persona de nacionalidad argentina la que tomaba las entrevistas, pero les comía vivos. Claro. Entonces, se tienen que preparar mejor para ese momento. No es atropellar nomás sin tener una estrategia también, porque es un momento sumamente importante que puede marcar ¿consigo trabajo o no consigo trabajo? Sí. Enrique. Mira, lo que hay que entender es que nada te hace perder el empleo, te hace ganar o perder puntos, ¿verdad? No hay algo que te excluya, pero los principales errores que yo veo, hoy recibí un currículum por WhatsApp y decía, abrí su currículum y decía, soy muy serio, responsable, y miro la foto de perfil de su WhatsApp y era una persona haciendo así, ¿verdad? Y soy muy serio y claro. el WhatsApp... No coincidía el texto con cifra. No coincidía el texto con cifra, algo que entendemos. Y lo mismo en el tema, lo que hay que entender es que todos los públicos van a mirar la empresa de recursos humanos. Hoy no se llama solamente, sino van a mirar tu WhatsApp, tu Instagram. Cuidado, si es público, hermano, vos estás haciendo que lo vean y vos tenés que entender que una buena empresa de recursos humanos va a mirar todo lo que pueda entender. Otra cosa muy importante tiene que ver con el tema de la Ixinyaranga, ¿verdad? Nosotros... Lo que hay que entender es que las entrevistas de trabajo, la persona de recursos humanos, diferente cuando yo le entrevisto, pero cuando le entrevista a alguien que va a hacer el filtro, la función de Daisy en función de reclutadora es excluirle a todos los que generen problemas. Entonces cuando vos te vas, le contás todos los problemas a Daisy y dices, a este no le contrato, ¿verdad? Me viene más bien a contar problemas, porque vos crees que al contarle los problemas, ella va a decir, pobrecito, claro, le voy a contratar por compasión. En el mundo real no existe eso, ¿verdad? Porque ella es una buena profesional y porque su función es esa. Yo veo mucho eso, ¿verdad? Otra cosa... sobre todo es entender de que, lo decía y lo explicaba muy bien Daisy, de que lo que decide si entras o no entras es una entrevista o varias entrevistas. La gente se cansa, es fundamental la perseverancia. Tenemos 194.000 buscadores de empleo. O sea, vos tenés que saber, y la gente se cansa a irse a 10 entrevistas, 20 entrevistas. Mira, no importa la cantidad, y te lo digo mirándote a los ojos, el empleo vale la pena, te cambia la vida. El que no tiene empleo sufre, así que prohibido tirar la toalla. Eso es Fito. Es una carrera de resistencia. Es una carrera. Excelente hablar con ustedes, es apasionante entender el mundo laboral, y creo que a la gente le habrá interesado muchísimo. Los vamos a volver a invitar para seguir hablando de este tema. Gracias Daisy, gracias Enrique por estar con nosotros esta noche. Gracias Fito, cuando gusten. A la vuelta de la pausa van a estar aquí con nosotros dos mujeres de la política que van a hablarnos sobre lo que podría ser un proyecto autoritario en nuestro país. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Contexto y en este bloque queremos hablar de lo que podría ser un proyecto autoritario en camino. ¿Por qué? Porque estamos hablando de decisiones que se toman a nivel político y que parecieran ser parte de un plan autoritario. Por lo menos así lo interpreta un sector de la oposición después de varias acciones que se llevaron a cabo. Nos acompaña esta noche la senadora Yolanda Paredes de Cruzada Nacional. ¿Qué tal, senadora? Gracias por estar aquí. Buenas noches, Fito, a toda tu audiencia. Un gusto. ¿Hay o no un proyecto autoritario desde el análisis que hacen ustedes en Cruzada Nacional? Sí, absolutamente. Desde el momento que el Poder Judicial está arrodillado al Poder Político, ya cualquier cosa podemos esperar. Lastimosamente se está dando así. Lo que sucede en el Parlamento, justamente con el copamiento de senadores y diputados, te da una línea de que realmente vamos por ese camino, lastimosamente. Las instituciones más importantes ligadas justamente a la justicia, ya sea Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento,
que son las instituciones claves, digamos, están copadas por los cartistas. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente juegan solo la oposición, una oposición muy debilitada, jugamos con muy pocos jugadores y hasta muchas veces ni siquiera podemos ponernos de acuerdo entre nosotros. Entonces, eso es algo que juega muy en contra nuestra y a favor, por supuesto, de este plan, como dijiste, autoritario. Lo escuchaba hace, creo que menos de un mes, al presidente del Partido Colorado decir: se acabaron los movimientos internos en la ANR, y parecería ser un éxito para un líder político, pero para los que lo ven de afuera parece un proyecto totalitario, parece un proyecto de nadie puede ser disidencia dentro de mi partido. Y eso es lo que él dijo, pero este señor delira. Porque él, ¿cómo va a impedir que en su partido se formen movimientos internos? Me parece que ahí él está muy equivocado, si bien tiene aires de dictador, que muchas veces le sale muy mal, porque con bebida alcohólica yo creo que muchas veces también se le va la onda. No podés pretender que en un partido político puedas prohibir la participación ni la formación de movimientos internos. Nosotros sabemos lo que tenemos partidos políticos que por más que no nos guste no podemos impedir. Y tal es así que Mario Audo ahora apareció en estos días y evidentemente le va a hacer el papel de opositor dentro del Partido Colorado, que no tiene nada que ver con la oposición, que en un principio se dijo que Mario Audo iba a liderar la oposición. Va a liderar la oposición dentro del Partido Colorado. Bueno, saludamos ya a la senadora Katia González, senadora para nosotros, así que en busca de recuperar por vía de la justicia lo que con una decisión que se considera arbitraria, ilegal, termina con tu expulsión. Hoy, en un urgimiento a la Corte Suprema de Justicia, presentaste un documento con tus abogados y esto parece dilatarse de manera, no sé si decirlo, adrede. Hola Fito, ¿cómo te va? A la colega Yolanda también y a toda la teleaudiencia. Efectivamente, hoy es el primer urgimiento de una serie de actos de resistencia y de dignidad cívica que vamos a empezar a ejercitar dentro del expediente judicial de manera tal a dejar expedita la vida internacional. Es importante señalar también que en 32 años de democracia la Corte Suprema de Justicia nunca se ha destacado justamente por enfrentarse a los autoritarios, a las decisiones del poder político. Más bien siempre lamieron el piso de los políticos en decisiones realmente pusilánimes que agreden a nuestra institucionalidad y a nuestra república. En ese sentido, nosotros hoy decidimos ejercer este acto de resistencia cívica, ya no por Katia nomás, sino porque consideramos que el avance de este proyecto autoritario tiene como cómplice a la justicia, porque si esto continúa avanzando es porque tenemos una justicia que, a pesar de haberse declarado inamovible en causa propia, de decirle al ciudadano paraguayo: ustedes me van a mantener hasta que yo tenga 75 años de edad, voy a ejercer un vitaliciado, me van a pagar mis privilegios, mi sueldo, porque con eso yo voy a tener la independencia suficiente para dictar justicia. ¿Y qué es lo que está pasando? 200 días, Fito, hace que a mí me despojaron de manera arbitraria e ilegal de una banca que me gané a pulso. Represento a 100.000 ciudadanos y un poco más. A lo mejor no le caigo bien a todos, pero soy la voz de una porción de la ciudadanía que hoy quedó sin representación a raíz de esta decisión arbitraria. Entonces ese es el motivo por el cual vamos a ejercitar un poco esto y a decirle a la gente que los cientos de miles de ciudadanos que concurrimos a ese sepulcro blanqueado esperando que realmente puedan dirimirse los conflictos que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra libertad, con nuestra familia, en este caso con nuestros derechos políticos, no puede continuar de la manera tan pasiva en la que está actuando hoy la Corte Suprema. Hay como una especie de ceguera cuando se va desarrollando un plan autoritario, porque sí, las acciones parecieran aisladas, pero no lo son, forman parte de un plan. Si pudiéramos de alguna manera describir lo que hasta ahora se vino haciendo y que puede ser parte de un plan, ¿qué podríamos decir? Además de la expulsión de Katia, de la senadora,
¿qué otras acciones ven ustedes como autoritarias, como parte de un plan? No, justamente lo que yo te dije, el tema de la sumisión del Poder Judicial, lo que a mí más me preocupa. Es un Ministerio Público que no investiga. Y el tema, el último acontecimiento que tuvimos con la muerte de este diputado, es un ejemplo. Y eso es lo que da miedo prácticamente ya ahora. Estamos en un estado narco. Y mira, Katia estuvo también ahí. Nosotros, rodeados de personas involucradas en narcotráfico, no es fácil estar en un parlamento donde vos tenés colegas ligados al narcotráfico. Entonces vos decís, a la pucha, ¿dónde es lo que estamos? ¿Qué es lo que es esto? Entonces, eso da, si nosotros estamos inseguros ahí adentro, imagínense la gente de afuera. Entonces, a mí realmente me preocupa el Poder Judicial, jueces banales, jueces que prácticamente responden a un patrón, camaristas, miembros de la Corte Suprema. La Corte Suprema son 9 personas que absolutamente, yo creo que no gozan la confianza de la gente, lastimosamente es así. Un Poder Judicial en estas condiciones no da las garantías al ciudadano. Y lo que vienen haciendo en el Congreso ya hace rato, ¿verdad? Como te dije, el copamiento, viene después la expulsión de Katia, esas uniones raras que hace una institución con la otra, proyectos de leyes que solamente buscan incentivar la economía, de las grandes economías, de los banqueros, de los ojeros. A mí me preocupa que no tenemos proyectos para la ciudadanía y no se avisora planes que vos decís, bueno, este es el camino. O sea, ¿qué nosotros le vamos a ofrecer a la ciudadanía donde ven un parlamento que no está jugando a favor de ellos? Sí. Hay muchas cosas que realmente nos preocupa, ¿verdad? Claro, y deteriorar la imagen del parlamento también forma parte de un proyecto autoritario. ¿Por qué? Porque después la gente quiere mano dura, a una persona que sea el mandamás y que solucione mágicamente los problemas. Yo coincido con tu lectura, Fito, porque efectivamente toda la artillería hoy por parte del Poder Ejecutivo, con las propias fuerzas internas que tiene el cartismo, se ha concentrado en degradar la imagen institucional del Congreso, ¿verdad? Y tampoco fue muy difícil hacerlo, en el sentido, digamos, de que han elegido, por ejemplo, como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados a un senador que tiene un título falso. Imagínense, para juzgar a los jueces una persona, porque uno de los pocos cargos que requiere una preparación técnica es justamente el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. Requiere determinada experiencia en el ámbito jurídico por las propias funciones que va a desempeñar. Ellos eligieron el golpe más artero que le podían dar. Una persona con título falso, una persona que no entendía ni atrás ni adelante de lo que era el concepto de derecho. Y ese fue uno de los motivos, digamos, que generó obviamente esa roncha interna que empezó a discutir acerca de aleccionar a la oposición. Nosotros le tenemos que aleccionar a la oposición, tenemos que expulsar a una senadora que tiene cierta legitimidad, ¿verdad? Porque yo fui la 4ª senadora más votada en las últimas elecciones y en ese sentido, si podemos hacer esto con ella, ¿por qué no podríamos hacer eso con los demás? ¿O por qué no podríamos tomar otras decisiones arbitrarias? Sí. Y hoy la justicia es cómplice. Y yo le quiero preguntar a los ministros, con la mano en el corazón, ¿qué están esperando? Que siga avanzando el crimen organizado, que tengamos cochebombas instalados, que se le maten a políticos, porque si ustedes creen que en el quincho no se discute la muerte de un periodista o de un político, están equivocados, no están conectados realmente, porque en ese quincho sí se discutió la muerte de políticos y la muerte de periodistas que molestan. ¿Qué quieren ustedes? ¿Ser cómplices de un escenario realmente catastrófico en la República del Paraguay? Porque a eso nos está exponiendo la Corte Suprema de Justicia al no tener el coraje y la convicción republicana de ejercer su rol. Que digan sí o que digan no, pero que digan algo. Porque también este precedente va a marcar un poco lo que tenemos que esperar de nuestra Corte en decisiones futuras, Fito. Sea en impugnaciones de leyes, sea en asesinatos de fiscales o de jueces, porque eso se viene en el Paraguay muy pronto si no le ponemos un parapeto a este poder autoritario, a este poder hegemónico que pretende
realmente hacer añicos lo poco que tenemos de institucionalidad en el Paraguay. Bueno, en realidad es gravísimo lo que estás planteando, senadora, en el sentido de hablar de un proyecto político, hegemónico, que concentra todo el poder y que podría, como decías vos, senadora Yolanda, tener vínculos con el narcotráfico. Tienen un brazo armado que ya no es, en este caso, las Fuerzas Armadas militares que hacían una trilogía con el gobierno y el Partido Colorado, sino que en este caso hay probablemente vínculos con el narcotráfico. Yo quería recordar también el caso en el que se utiliza la justicia y nos demuestra cómo algunos casos avanzan por la influencia política y otros no. El caso del informe de CEPRELAT sobre justamente el líder de Honor Colorado, que el propio fiscal general del Estado dice: no sé, no tengo mucha información al respecto. Sin embargo, la causa por la supuesta filtración contra el expresidente Mariano Benítez y los miembros de Senat, CEPRELAT, avanza rápidamente. En estos días incluso un incidente se resolvió y continúa la causa de quienes supuestamente filtraron, pero el informe no avanza. Pues imagínate que desde el 2021... que Sandra Quiñones, la anterior fiscal general del Estado, tenía toda la información, por ejemplo, con relación al tema del esquema del lavado de dinero del diputado. Sí. Imagínate de 2021, ¿qué hicieron 2 años después? Este gobierno hace 1 año ya que está. Entonces, justamente lo que yo les dije la vez pasada en el Senado, ustedes después de 1 año no pueden seguir culpándole al gobierno anterior. 1 año es suficiente, más de 400 días que están sentados ahí en el poder. No pueden decir que ellos, por ejemplo, justificar, como por ejemplo la presidenta o directora de CEPRELAT, por ejemplo, no tomó actitudes, no hizo la denuncia repetida, no impulsó el procedimiento contra el diputado. ¿Por qué el Banco Central del Paraguay, por ejemplo, permite el lavado de dinero en los bancos? ¿Por qué nosotros ciudadanos comunes nos vamos $100, nos queremos cambiar y nos piden todo, nos piden todo? Estos personajes lavan millones de dólares. No hay CEPRELAT, no hay Banco Central, no hay DENIT. Entonces quiere decir que le da vía libre a que estos lavadores de dinero, a que estos narcotraficantes realmente y efectivamente laven dinero en Paraguay. Feliz de la vida, nadie les controla. Nosotros somos los ciudadanos comunes, son al final los que pagan el pato en este asunto. Ahora, el proyecto autoritario termina por legitimarse en unas elecciones. Y cuando la ciudadanía en general está en condiciones de supervivencia, es más fácil que el poder del dinero logre ganar unas elecciones. Sí, en primer lugar acá, Fito, hay que decir que la democracia tiene prerequisitos. Y entre esos prerequisitos está la inclusión. Nosotros tenemos un país en donde 2 millones de personas, en este momento, mientras que nosotros probablemente desayunamos, almorzamos, vamos a cenar seguramente, que en nuestras casas tenemos un trabajo, un salario, hay gente que no come. Hay gente que realmente tiene que ver cómo sobrevivir día a día. No se puede. ¿Por qué la gente no cree en la democracia? Porque hay una porción muy grande del Paraguay que está excluido, absolutamente marginado de lo que significa la institucionalidad, de lo que significa la libertad para elegir y para pensar. Y en ese sentido creo que el proyecto justamente autoritario de esta claque, de esta cúpula del Partido Colorado, es mantenernos pobres e ignorantes. Porque cuanto más pobres e ignorantes somos más manipulables en épocas electorales, donde la gente no ve luego ningún beneficio en la democracia. ¿Qué es lo que me vas a decir que tiene beneficio cuando yo literalmente mi pariente se muere sin medicamentos, cuando yo tengo que estar mendigando en una seccional el cajón para enterrarle, o hablando con el intendente para tener un lugar en el para enterrarle a mi pariente dentro del cementerio municipal, ¿verdad? Entonces nosotros no creemos, gran parte de la población paraguaya no tiene condiciones para creer y para ejercitar la libertad. Y en ese sentido es muy fácil que este proyecto, que es minoría, hay que también empezar a desmontar mitos. El Partido Colorado es la primera minoría. El 74% de la población paraguaya inscripta y habilitada para votar
no eligió al Partido Colorado. Y repito, 74%. Ellos apenas son el 27%, son la primera minoría y a pesar de eso consiguen justamente a través de estos financiamientos espurios, a través de estas redes. Es peligroso lo que dijo la hija de Gómez en algunos medios de comunicación. Ella habla de que en ese lugar que tiene exclusión, que tiene marginalidad, que tiene tasas de pobreza muy altas, nadie es autoridad si no decidía el narco. Sí. Grave es lo que se dijo. Entonces hoy tenemos que replantearnos algunas cosas. Ni siquiera el Partido Colorado ganaba si no era con la bendición de Lalo Gómez. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Las instituciones de control no actúan, hay una complicidad realmente para mantener el status quo, pero yo quiero traer a la esperanza de querernos a nosotros mismos, de entender de que ellos son minoría, de construir un proyecto político alternativo que le diga a las personas lo que vamos a hacer en materia de salud, de educación, de infraestructura, de justicia. No podemos seguir tolerando que avance en un país una minoría corrupta, una minoría que defiende sus privilegios. No podemos seguir tolerando que de 125 personas, más de la mitad estén vinculados al narcotráfico y que gente de esta calaña sea la que levante el brazo para que se vote un determinado proyecto. Más de la mitad del Congreso. Claro. Vinculada al narcotráfico. Estoy segura. Mencionabas, senadora Yolanda, la reaparición de Mario Abdo Benítez y la intención de Mario Abdo Benítez de liderar un proyecto contra el proyecto autoritario o de sumarse a un proyecto conjunto con la oposición contra lo que se considera un proyecto autoritario. Hoy Mauricio Espínola, del movimiento de Mario Abdo Benítez, decía que sí, que incluso se podría dar una alianza electoral con una candidatura del Partido Colorado a la presidencia y una vicepresidencia para la oposición. Es difícil hablar de ese tema. Yo particularmente no creo. El Partido Colorado, ellos somos uno al final, son uno al final. Así es. Yo no le veo. Ellos van el famoso opositor, oficialismo dentro del Partido Colorado, después todos somos uno otra vez. Esta historia ya vimos miles de veces. Cada 5 años es la misma historia. El opositor con el oficialista dentro del propio partido, se bombardean entre ellos, se tirotean, llega la época de elecciones, se aman. Entonces yo no veo ninguna posibilidad de que haya ni presidencia ni vicepresidencia, porque ellos tienen aparte intereses económicos muy grandes. Nosotros acá a lo mejor hablamos así de huesos, pero entre ellos hay mucho dinero de por medio. Marito tampoco se sostuvo en el poder sin el cartismo. El cartismo le sostuvo en ese lugar. Por eso el cartismo hoy no le denuncia a él. ¿Por qué no le lleva a la fiscalía? ¿Por qué no le denuncia? Porque hay intereses económicos entre ellos. Senadores y diputados que le sostuvieron en el gobierno de Mario Abdo, y toda la estructura, como le vuelvo a decir, Banco Central, CEPRELAT y todas las instituciones importantes, sostuvo el cartismo con Mario Abdo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Lucha de poder entre ellos. ¿Quién se queda con el poder? ¿Quién puede ganar el poder 2028? Pero igual seguirán siendo uno. Katia. Nosotros necesitamos empezar a pensar un proyecto por fuera del Partido Colorado. Realmente ellos tienen su dinámica, su interna, y la conocemos con pelos y mañas. No nos engañemos, ¿verdad? Y creo que nosotros somos lo suficientemente inteligentes y ojalá que lo suficientemente maduros para construir un proyecto donde le podamos contar a la ciudadanía la épica. ¿Qué es lo que vamos a hacer si somos gobierno? Y hay gente muy valiosa que está trabajando en eso. Tenemos que decirle que el IPS no puede seguir siendo la desgracia que hoy es. Necesitamos trabajar en inclusión. Apenas un 23% de la población tiene seguridad social. El resto se vira a sus ansias, a ver si es que agarra o toma algún subsidio de adulto mayor. Eso no puede continuar en el Paraguay. Necesitamos separar lo previsional de lo sanitario. No funciona una carta orgánica del año 1950 que es preconstitucional. Nosotros como oposición podemos ofrecerle a la ciudadanía un proyecto alternativo que no implique la decadencia y el sufrimiento de la gente. Eso es solamente por hablar de un sector. Tenemos que hablar de la educación. Hoy una educación que no forma a los jóvenes para que desarrollen su proyecto de vida.
Una educación que los esclaviza, que hace que realmente se estén discutiendo en aula temas que no son realmente, verdaderamente importantes para que la gente pueda salir con las herramientas mínimas que tiene que tener un joven para enfrentar el mundo laboral. Hoy somos nosotros capaces realmente de ofrecerle a la gente ese proyecto alternativo que construimos, cómo miramos las binacionales. Y no es que nosotros lo decimos, lo hacemos. El miércoles presentó Yolanda y yo había presentado en mi época de diputada ya un pedido de incorporación de los gastos socioambientales al presupuesto general de la Nación, de manera tal a transparentar y a tener trazabilidad de esos fondos. Le queremos decir a la gente que no se puede, porque le dejaron sola. Obviamente que con el bloque opositor acompañando, los colorados no quieren transparencia, quieren seguir utilizando esos más de 300 millones de dólares para su caja chica, para arreglar seccionales, para pagar lo que tienen que pagar. Nosotros sí ofrecemos un proyecto. O sea que yo también estoy un poco cansada cuando la gente dice que la oposición no tiene proyectos. La oposición sí tiene proyectos y los presenta diariamente, con coraje y con valentía. No se pueden llevar adelante porque esa mayoría que hoy está sentada en el Congreso y que no es la mayoría del pueblo paraguayo, es la que impide que se desarrollen estos temas. Entonces quiero tener la esperanza de poder mirarnos por fuera del Partido Colorado, de poder mirarnos realmente con ambición política, con genuino renunciamiento y que las mejores personas puedan llegar a ocupar cargos de poder en este país y decidir lo que significa nuestra salud, nuestra educación, nuestra infraestructura, nuestro calamitoso transporte público a pesar de los millonarios subsidios que pagamos. Eso tiene solución y la oposición tiene proyectos para llenar esos vacíos que nunca va a llenar la cúpula colorada. ¿Por qué? Porque está ocupada en su pelea de narcos, porque está ocupada en salvar sus pequeñas parcelitas de poder. Ahora, un proyecto autoritario también se inficiona en los partidos de oposición y tenemos una realidad palpable en el Partido Liberal donde hay prácticamente una bancada del Partido Liberal cartista que acompañan los proyectos, que votan los proyectos, que va al cumpleaños de Horacio Cartes, que prácticamente aparece en el quincho, en las fotos. Los satélites. ¿Cómo se puede planificar un proyecto para el 2028 en esas condiciones, cuando el principal partido de oposición es el Partido Liberal y está en esas condiciones? Pero ese es un desafío que vamos a tener, porque acá Katia también le metió a Kemper detrás de ella. Nosotros le metimos a 3 personajes también. Sí, en todos los partidos se inficionó. O sea, los liberales también. Claro, y los liberales, ni qué decir, ¿verdad? Patriarquería. Patriarquería se quedó sin banca en el Senado. Ese es un gran desafío que yo no sé cómo vamos, solamente que cada uno dentro de nuestro partido vamos a ver qué hacemos. Pero resulta ser que detrás de nosotros, o sea, detrás de la gente de repente rescatable de este país están entrando escorias que son solventados, pagados, justamente otra vez por el cartismo y el Partido Colorado. Ojo que ellos siempre necesitan de personas que se candidaten por la oposición, porque cuando ellos empiezan a conformar mesa directiva y todo lo que vos quieras y comisiones dentro del Parlamento, supuestamente pues siempre se conforma el oficialismo colorado, o sea, los colorados con los supuestos opositores, y ahí es importante el papel de los satélites que ellos consiguen en todos los partidos. Porque al principio todo demócrata, todo patriótico entraron con nosotros, ahora después, apenas un día después, ellos ya sacaron la careta, ya se sentaron, ya se cambiaron de banca, la parte, la bancada esta de los colorados de la Cámara de Senadores está lleno prácticamente, y nosotros estamos quedándonos prácticamente con sillas vacías porque se está mudando todo el otro lado. Y eso no es justo, eso es una estafa electoral, no está penado, no está penalizado. A lo mejor también es un desafío, es una cuestión que nosotros tenemos que resolver en la oposición. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a tratar de penalizar o vamos a seguir dejando la puerta abierta para que entren estos personajes satélites que al final lo único que hacen es trabajar, cranear, al final otra vez con el Partido Colorado? No, y no solamente eso, Yolanda, sino que ellos se colgaron de nuestro capital político para poder ingresar. Vemos que ellos tienen residuos de votos que jamás pudieron pensar siquiera que iban a ocupar con esos, digamos, bolsones de votos que nosotros le dejamos. Y la verdad es que no hay una respuesta, pero sí una profunda autocrítica, ¿verdad? Nosotros hemos tratado en su momento de prever situaciones como esta, hablo desde la Alianza Encuentro Nacional, y nosotros firmamos un pacto ético. Y
hicimos un acto para presentar ese acto ético. Ese pacto ético contenía un tribunal de conducta que iba a juzgar justamente la conducta de los senadores, porque no sabíamos cuándo eso si iba a entrar 1, 2 o 5, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se hizo el acto, se convocó, se estableció el tribunal, ¿y quién faltó para firmar? Kemper. Sí, no se fue. No firmó él. Dice que estaba en el Chaco, se enfermó, tuvo diarrea, no sé qué le pasó, y él no vino a firmar el pacto. O sea, ya estaba planificado. O sea que ese día nosotros ya supimos que algo iba a pasar. Si él llegaba a entrar. Claro, eso fue antes de la elección, fue en parte del proceso electoral, fue antes de la elección, y realmente implica un desafío, porque no hay una fórmula. Nosotros intentamos firmar este pacto ético, instalar un tribunal de conducta, finalmente nadie te puede obligar, porque está famoso ese artículo constitucional que habla de que no existe mandato imperativo, pero eso no significa que exista traición. Si vos entraste por la oposición, yo no digo de que que tengamos que pensar todos igual, pero se supone que uno no puede de ninguna manera pasarse a un partido político. Y ojalá que dimensionen, porque esa gente le va a traicionar también a los colorados. Les sirve coyunturalmente nomás, pero realmente personas que no tienen dignidad, que no tienen probablemente nada que perder, que no tienen familia que sea digna para decirle esto no se hace. Porque si yo fuera la esposa de Kemper, yo le diría esto no se hace. Usted utilizó la plataforma de el capital político de una persona que tuvo realmente la cantidad de votos que permitió que usted entre. Lo mínimo que podía hacer era justamente comportarse a la altura. Y lo mismo estoy segura que pasó en Cruzada. Y yo voy a hablar de lo que me pasó a mí, de mi experiencia, porque creo que hay que partir de esa autocrítica y contarle a la ciudadanía que por lo menos en nuestro caso hicimos el intento. Lastimosamente no se pudo, probablemente no podamos tampoco cerrar todas, pero hay que hacer el esfuerzo. Algo tenemos que hacer diferente en la próxima elección para evitar estos tránsfugas malditos que se alían a un proyecto autoritario y engañan y estafan al pueblo paraguayo. Hablando de hacer algo diferente y pensando en lo que podría ser un proyecto conjunto de la oposición, ¿en algún momento se plantea algo a más largo plazo que lo que es el plazo de una elección? Algo similar al Frente Amplio de Uruguay, que bueno, les tomó 30 años, derrota tras derrota, poder conformar una organización que democráticamente mantiene la identidad de sus nucleaciones, pero una vez que toman decisiones las acatan en conjunto y llevan adelante un proyecto. ¿Se puede creer que en Paraguay en algún momento exista un proyecto similar? Yo creo que a ese nivel de madurez no hemos llegado todavía. Si es que podemos llegar a un acuerdo de aquí a 1 año, 2 años y llegar al 2028 unidos, ya sería fantástico. Yo creo que en eso coincidimos, me parece, con Katia, sí, así es. Que no tenemos algo así tan profundo y tan civilizado, pero deberíamos hacer el esfuerzo, tipo poner una plataforma de gobierno, no sé, los puntos que nos unen a pesar de los varios que de repente nos puedan llevar por distintos caminos, pero ojalá podamos. Necesitamos una oposición unida, más todavía después de del resultado de estas elecciones 2023 y de este nuevo sistema electoral, que evidentemente cuanto más divididos, más favorecemos a ese sector, sobre todo a ese sector colorado que es mantenido por la narcopolítica. Y ahí entra el tema financiamiento político también. El esfuerzo que hacemos nosotros, las personas honestas, que nos creemos honestas, que pagamos la campaña con nuestro trabajo, con el sudor de nuestra frente, resulta ser que del otro lado vos tenés a narcos o financiando a candidatos o ellos mismos candidatándose. Así pues no, es una guerra muy desigual, una guerra muy injusta. Y ahí hay un compromiso también del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ellos no pueden hacerse de los personajes que no vieron nada lentejú, yo no vito. Yo hace rato que le vengo reclamando a ellos. No puede ser que había candidatos que compitieron en el año 2023. Su declaración jurada era de 6 millones de guaraníes. Vos veías en todo el país la cartelería de 40 millones cada 100 metros. Eso no puede ser. O sea, te da la pauta de que ahí hay dinero sucio. ¿Y qué hace el Tribunal Superior de Justicia Electoral? No ven, no escuchan. Entonces hay algo que está mal. El financiamiento político solamente se da al final para la gente como nosotros que queremos hacer campaña con dinero decente, con dinero limpio, dinero de nuestro trabajo.
Sí, nosotros tenemos que hablar de que existen modelos, ¿verdad? Efectivamente, uno de los que citaste, el Frente Amplio, permitió, digamos, la construcción en la diversidad de un proyecto país que se puso de acuerdo en determinados principios y determinados valores. Morena es otro ejemplo, ¿verdad? En México, ¿verdad? Ellos también son un grupo heterogéneo, diverso. Si uno lee el Estatuto de Morena, ve cómo fue muy fácil, en apariencia, ¿verdad?, llegar a estos consensos y acuerdos, porque sencillamente se concentraron en los puntos que los unían. ¿Cómo vamos a decir que no nos une la soberanía energética en el Paraguay? ¿Cómo vamos a decir que no nos une un mejor sistema de salud o de educación para nuestros hijos, o una infraestructura digna, o un transporte público que nos haga padecer? Acá se requiere madurez política, pero sobre todo ambición. Y nosotros, si tenemos que desprendernos de algunas lacras, no hay que tener miedo. Y yo creo que habemos dentro de la oposición personas valientes que somos capaces de desprendernos de estas estructuras. El Partido Liberal tiene que hacer su parte. Un partido que también, digamos, en esa hermandad y fraternidad, les digo, ¿verdad?, que han copiado el sistema del Partido Colorado en menor escala, volviéndose también un esquema prebendario, donde lo que importa es colocarle al operador político en algún cargo, donde lo que importa es tener, digamos, el Estado al servicio de una pequeña parcelita de poder. El Partido Liberal tiene que hacer una autocrítica, tiene que tener esa ambición de poder que nos lleve a una unidad. Y si no se gana en el 2028 no importa, pero si empezamos a construir con bases sólidas, tal vez en algún momento podamos heredar a esa generación de recambio, un parlamento serio, donde se debatan ideas, donde se debatan proyectos, un poder ejecutivo que deje de estar anunciando prematuramente quién va a ser el próximo presidente y se ocupe de que los ancianos no formen fila, y se ocupe de que no haya la corrupción descomunal que hay, y se ocupe que Hambre Cero realmente llegue, no con comida rancia para los niños, sino que realmente llegue con un plato de comida digno. ¿Podemos tener esa política? Yo estoy segura que sí. Senadora Katia González, senadora Yolanda Paredes, gracias por estar con nosotros esta noche hablando de lo que podría ser un proyecto autoritario. Décadas atrás era, no podés ser café con leche, tenés que ser café o leche. Ojalá no lleguemos al plata o plomo que se dio en América Latina. Nos reencontramos el martes que viene en Contexto. Enseguida llega la jornada. Asunción tiene más de 500.000 vehículos. Con tantos autos, sería imposible que no existan chapas con nuestras iniciales. Sí, Beca. Por eso lanzamos Beca Lucky Plates. Si en tu chapa tenés las iniciales Beca, mostrala en el Auto King habilitado y llévate una Whopper gratis. Beca Lucky Plates. Nunca antes una chapa te dio tantas alegrías. Más de 40 años, un grupo de 78 capiateños se unieron para crear una cooperativa que ayudara a su comunidad. Lo que empezó como una idea local ha crecido y hoy tenemos 9 sucursales en todo el país. En 2007 inauguramos nuestras modernas oficinas para brindar un mejor servicio y afianzar el compromiso con nuestros socios. A lo largo de los años hemos creado instituciones que benefician a la comunidad como Centro Médico Octava Capiatá, Colegio Politécnico, el Club Social y Deportivo, el Instituto de Artes La Candelaria y el Polideportivo Carlos César Ramírez Valdés. Con más de 300 colaboradores, ofrecemos atención personalizada para que cada socio se sienta como en casa. En Cooperativa Capiatá valoramos a nuestros socios y por ello hemos lanzado una nueva división de electrodomésticos con un showroom exclusivo. Estamos para apoyarte en cada paso. Cooperativa Capiatá, juntos alcanzando metas. Nada más lindo que despertar y sentirte con energía. La amplia y completa línea de aseo personal de Algao te garantiza el cuidado que te mereces. Cada fórmula está diseñada para nutrir, proteger, restaurar y rejuvenecer. Cuida cada parte de vos y la de tu familia con Algao.
Que el dolor no te pare. Calmadol para el dolor de espalda. Calmadol para cuando se te parte la cabeza. Calmadol para esos largos días de estudio. Calmadol para la vuelta a clase de los chicos. Calmadol para el que decidió volver al gym. Toma Calmadol y olvídate de los dolores de cabeza y dolores musculares. Calmadol, cápsulas blandas, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Calma el dolor con Calmadol. Se abre paso el jugador estrella, se siente la efervescencia del partido. Rodea la zona por fuera con movimientos muy precisos. Vitamina C, vitamina D y zinc ya están en la línea de tiro. Ya vemos al jugador en posición de lanzar. El triple de cada día es la jugada que da ventaja a tu vida. Vitamina C triple inmunidad es un producto de Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Está libre en farmacias. Experimenta la protección completa con Whitex, desinfectante de ambiente y superficies. Combate el COVID eliminando el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Desde la oficina hasta tu hogar y auto, Whitex limpia, desinfecta, perfuma y erradica los malos olores. Úsalo en puertas, sillas, computadoras, sofás, mesas, llaves y al volante. Whitex, la elección segura para cuidar de ti y tu familia. Calidad Masa. Vivimos más de una vida. Demostrarlo es la misión del Dr. Brian Weiss. Este renombrado psiquiatra norteamericano comparte historias reales y vivencias de sus pacientes, explorando vidas pasadas y maravillas, desde el conocimiento y la fe en esta impactante colección de libros. Todos los martes, por solo 50.000 guaraníes.